¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo llevamos la maquinaria? Espero que bien, hombre, espero que bien. Bueno, pues hoy os vengo a hablar de Wingspan, un juego que lleva unas semanas en boca de todos y que yo tampoco me he podido resistir a probar. Se trata de un juego desarrollado por Elizabeth Hargrave, una autora estadounidense, que además de este solo tiene otro juego en BGG, Tusi Musi, del que yo no había oído hablar hasta ahora. También está ilustrado magníficamente, como vais a ver a continuación, por tres mujeres. Natalia Rojas, Ana María Martínez Jaramillo y Beth Sobel. El juego está editado por el maestro del hype y anteriormente señor de las campañas exitosas de Kickstarter, Jamie Stegmaier, a través de su editorial Stonemaier Games. Sabed también que la edición en castellano del juego corre a cargo de Maldito Games, a la que le agradecemos la cesión de la copia para la elaboración de este vídeo. Wingspan es un juego de 1 a 5 jugadores, sí, tiene modo solitario, y cuyas partidas tienen una duración aproximada entre 40 y 70 minutos, según la caja, que yo creo que una vez familiarizados con el juego se cumple bastante bien, y está recomendado para mayores de 10 años. En Wingspan nos ponemos en la piel de apasionados de las aves que trataremos de atraer a las más interesantes a nuestros aviarios. Ganará el jugador que más puntos obtenga por aves, por bonificaciones de final de partida, por puntuaciones de final de ronda, por huevos, por alimentos sobre las aves y por cartas de aves solapadas. Bueno, pues como en toda reseña voy a empezar primero por el tutorial y cerraré con la valoración. Durante la parte del tutorial no voy a explicar nada del modo solitario, aunque sí que comentaré algunos detalles sobre el mismo durante la valoración. Bueno, pues ordenamos todo esto un poco y pasamos al tutorial. Bueno, pues ya tengo dispuestos aquí los componentes que voy a utilizar para este tutorial. Huevos en la caja vienen más o menos el doble de los que veis ahí, tableros vienen 4 más, aparte de este, para cada uno de los otros 4 jugadores, con sus correspondientes 8 cubitos de otros colores, por supuesto. No los dispongo en este setup porque para explicaros a jugar no los necesito. Muy bien, preparación de la partida. En primer lugar, cogéis las 170 cartas de ave, las barajáis bien y formáis un mazo de robo. Yo lo tengo dispuesto en 3 montones ahí por utilizar este inserto, pero da lo mismo. Sacáis 3 cartas de dicho montón y las colocáis boca arriba en la bandeja de aves, como veis ahí. Vais a formar también un suministro común de alimentos y de huevos. Tendríais que haber montado previamente la torre de dados que representa el comedero de las aves y vais a lanzar los 5 dados de alimento. A continuación deberíais elegir el modo de juego que vais a utilizar. Wingspan trae 2 modalidades de juego, un modo competitivo y un modo no competitivo. Eso se representa con este tablero de objetivos. Básicamente con este lado del tablero vais a puntuar una cantidad de puntos al final de cada ronda en función de qué puesto habéis alcanzado en dicha mayoría con respecto al objetivo de cada una de las rondas. Si sois el jugador que más veces habéis cumplido la condición de objetivo de dicha ronda, obtendréis el primer puesto y más puntos. En cambio, si queréis jugar a un modo no competitivo, deberíais usar este otro lado del tablero de objetivos en el que al final de cada ronda vais a obtener un punto por cada una de las veces que cumpláis el objetivo de puntuación de ronda. Yo voy a disponer el tablero de objetivos por este lado, por el lado competitivo. A continuación cogeríais las 8 losetas de objetivo que trae el juego, vienen a doble cara, así que realmente hay 16 objetivos de ronda diferentes. Al azar vais a coger 4 de ellas por el lado aleatorio que haya salido y los vais a disponer en el tablero. Ahí tenemos dispuestas las 4 losetas de bonificación de ronda. Vais a coger también las cartas de bonificación de final de partida, las vais a barajar y vais a formar un mazo con ellas que dispondréis en el centro de la mesa. Muy bien, ¿qué se le da a cada jugador? A cada jugador se le da un tablero de jugador, los 8 cubitos del color que haya escogido, vais a repartirle también una ficha de alimento de cada uno de los 5 tipos, 5 cartas del mazo de aves y 2 cartas de bonificación de final de partida. Antes de empezar la partida deberás elegir cuántas cartas de las que has recibido en tu mano inicial te quedas. Por cada carta de tu mano inicial que te quieras quedar, debes pagar una ficha de alimento, la que tú quieras.
Una vez hecho eso, por ejemplo, supongamos que me quedo con estas dos, el resto de cartas de vuestra mano inicial que no queráis van al descarte. Hay que pagar un alimento por cada una de las cartas que te quedes, así que, bueno, pues vamos a suponer que pago esos dos. De las dos cartas de bonificación de final de partida que recibís al principio de la partida, elegís una de ellas y la otra también se descarta. Bueno, vamos a suponer que nos quedamos con esta, que nos puntuará por tener aves con envergadura de 30 centímetros o menos en nuestro tablero. Como decía, la otra al descarte. El juego permite jugar con las cartas vistas o no. Yo por comodidad las voy a dejar vistas para que las veáis durante el tutorial, pero tiene mucha más chicha jugar con las cartas no vistas para el resto de jugadores. Se seleccionará a continuación al azar al jugador inicial y se le otorgará la ficha de jugador inicial, que es esta que veis ahí. Y listo, ya lo tenemos todo preparado para empezar a jugar. Bueno, pues ahora sí que lo tenemos todo dispuesto para explicar a jugar. Wingspan es un juego que se juega a 4 rondas, en cada una de las cuales iremos jugando turnos comenzando por el jugador inicial de la ronda, continuando en sentido horario, hasta que todos los jugadores hayan usado todos sus cubitos disponibles. Bueno, pues vamos a explicar la estructura del turno. En tu turno puedes realizar una de las siguientes 4 acciones disponibles que tenéis aquí a la izquierda en vuestro tablero de jugador. Jugar un ave, obtener alimento, poner huevos en las aves o robar cartas de ave. Vamos a comenzar con la primera, jugar un ave. Para realizar la acción jugar un ave, cogéis uno de vuestros cubitos de acción disponibles y lo colocáis en la zona de la acción jugar un ave. Elegís el ave que queréis jugar y lo vais a colocar en vuestro tablero de jugador. A continuación, cogéis la carta de ave que vais a jugar y la colocáis sobre vuestro tablero de jugador. ¿Dónde se coloca el ave? Bueno, vamos a empezar a explicar algunos detalles de la anatomía de la carta de ave. Arriba, a la izquierda, tenéis el tipo de hábitat en el que puede colocarse dicha ave. En vuestro tablero de jugador tenéis 3 hábitats: marisma, pradera y bosque. Esta en particular solo puede colocarse en pradera. A continuación, tenéis que pagar el coste en fichas de alimento de dicho ave. Esta en particular pide una ficha de invertebrado y una de fruta. Así que pagáis dichas fichas y la bajáis al hueco libre más a la izquierda del hábitat en el que lo vayáis a colocar. Como ahora mismo el tablero está vacío, pues es el primero, aquí. Vais a comprobar también si en la columna en la que estáis colocando dicha carta de ave hay requisito de pago de huevos. Como lo estamos colocando en la primera, como veis, no hay requisito de pago de huevos. En la segunda y en la tercera, además de pagar las fichas de alimento, también tendréis que pagar un huevo que puede obtenerse de huevos almacenados en cualquiera de vuestras cartas de ave. En la cuarta y quinta fila, para colocar dicha ave, además de pagar sus fichas de alimento correspondientes, también tendréis que pagar 2 huevos de fichas de huevo colocadas en el resto de vuestras cartas de ave. Otro detalle de las cartas de ave es su habilidad, que tendréis aquí sobre un fondo que puede ser de los siguientes 3 colores. Blanco, como esta, significa que su habilidad se juega en el momento en el que jugáis el ave. Esto es opcional. Esta en particular me permitiría jugar una segunda ave en tu hábitat de pradera, pagando su coste normal. Bueno, como os decía, esto es opcional. También podéis tener habilidades con fondo marrón. Estas se activan cuando llevéis a cabo las acciones de obtener alimento, poner los huevos o robar cartas de ave. Eso lo vais a ver a continuación. Y las que tienen fondo rosa. Las que tienen fondo rosa se activan durante el turno de otros jugadores y lo vas a poder activar si se cumple la condición una vez entre cada uno de tus turnos, ¿vale? Una regla que tenéis que tener en cuenta para el pago de las fichas de alimento que solicita una carta de ave para jugarla es que cualesquiera 2 fichas de alimento equivalen a otra de tu elección. Por ejemplo, si para bajar este ave vuestra situación fuese esa, podríais usar perfectamente estas 2 fichas de invertebrado para que equivalgan a una de fruta
y ya podríais realizar el pago de alimentos que requiere dicha carta. Esas dos fichas cualesquiera no tienen por qué ser iguales, podríais haber elegido perfectamente la de roedor e invertebrado para realizar el pago. Una regla que tenéis que tener en cuenta única y exclusivamente para la acción de jugar un ave es que cualesquiera dos fichas de alimento equivalen a otra de tu elección. Si para bajar este ave no hubiésemos tenido fichas de fruta, podría haber usado dos cualesquiera de otro tipo para representar la de fruta que me falta. Segunda acción disponible, obtener alimento. Bueno, pues cogeríais de nuevo uno de vuestros cubos de acción y lo vais a colocar en el hueco de la fila de obtener alimento libre más a la izquierda. En este caso sería este. Y vais a realizar lo que os permite dicho hueco. En este caso es obtener un alimento a través de un dado en el comedero. Básicamente, cogeríais uno de los dados, el que tenga la cara del elemento que deseéis, lo sacáis, vamos a suponer que queremos un roedor, sacamos dicho dado y obtenemos dicha ficha de alimento. Regla de oro: si en el momento en el que tengamos que obtener una ficha de alimento a través de dado en el comedero, todas las caras de los dados que queden en el comedero son la misma, puedes elegir, en lugar de coger directamente alguna de ellas, volver a lanzar todos los dados inmediatamente y coger a continuación el alimento. Del mismo modo, en el momento en el que no queden dados en el comedero, se vuelven a lanzar todos. Después de que se haya realizado la acción de obtener alimento, se coge el cubo y se arrastra un lugar a la izquierda. Cuando el cubo llegue a la zona descriptiva de la acción y el turno del jugador acaba. Pero ¿qué ocurre si tenemos algunas cartas de ave dispuestas previamente sobre el hábitat en el que se está jugando la acción de obtener alimento? Bueno, pues en este supuesto, si realizara la acción obtener alimento, colocaría de nuevo el cubo en el hueco libre más a la izquierda disponible. Sería este. Fijaos, colocar cartas de ave en cada una de las hábitats me permite realizar la acción correspondiente de forma más potente. En esta ocasión, no cojo un solo dado de alimento, sino dos del comedero. Vamos a suponer que se desean el invertebrado y la semilla, invertebrado y semilla por aquí, ahora he tirado algunos cuantos por ahí fuera. Una vez realizada la acción, arrastro el cubo al siguiente lugar a la izquierda. ¡Plum! Cae sobre esa carta. Tiene una acción con fondo marrón, pues esa son acciones que se pueden activar en este momento, en el momento en el que el cubo de acción es arrastrado sobre la misma. El activar la acción o no es opcional. Cuando hayas llevado a cabo dicha habilidad, pasas el cubo un lugar a la izquierda y así sucesivamente hasta que éste llega al espacio descriptivo de la acción y en ese momento la acción acaba. Bueno, os habréis percatado de que algunos huecos de acción tienen una barra horizontal y debajo otra simbología. Por ejemplo, si realizáramos la acción obtener alimento del comedero de las aves en esta situación, vais a realizar la parte de arriba, obtener un alimento a través del comedero y opcionalmente podríais realizar la de abajo. En este caso es cambiar una de vuestras cartas de ave aún no jugadas, solo una, por otro alimento a través del comedero de aves. Siguiente acción, poner huevos en las aves. Bueno, pues en esta ocasión colocáis el cubo de acción sobre el primer hueco disponible más a la izquierda de dicha fila. Esto me permitiría obtener dos huevos y colocarlos en las aves que ya tenga jugadas sobre el tablero, con la única restricción de la capacidad de huevos que tenga cada ave. Esta en particular puede almacenar hasta 5, todavía no tiene ninguno almacenado, pues podrían almacenarse los dos perfectamente ahí. Una vez realizada la acción, desplazamos el cubo de acción un lugar a la izquierda. Cuando llegue al área en el que aparece la descripción de la acción, el turno ha acabado. Del mismo modo,
si realizamos la acción poner huevos en las aves cuando ya haya cartas de ave jugadas en dicho hábitat asociado, por ejemplo, en esta situación, colocaremos el cubo en el primer hueco disponible más a la izquierda de la fila. Fijaos que en esta ocasión coloco hasta 3 huevos. Los puedo distribuir como quiera entre las aves que tenga, siempre y cuando respetando la capacidad límite de cada una de ellas. Vamos a suponer que los quiero colocar tal que así. Una vez colocados, arrastro el cubo de derecha a izquierda, deteniéndome en cada una de las cartas de ave con habilidad marrón. Opcionalmente, si quiero, puedo activar dicha habilidad. Una vez se haya hecho, se va arrastrando el cubo hacia la izquierda hasta que llegue al espacio en el que aparece la descripción de la acción, momento en el que la acción acaba. Fijaos que en este hábitat también hay huecos en los que opcionalmente, además de obtener la cantidad de huevos indicada, se puede pagar una ficha cualquiera de alimento de tu reserva para colocar otro huevo más, pero limitado a 1. Y finalmente tenemos la acción robar cartas de ave. Colocamos el cubito en el primer hueco disponible más a la izquierda en dicha fila y robamos el número de cartas que aparezca en dicho hueco. En este caso, una. ¿Cómo se roban las cartas de ave? Las cartas de ave se pueden robar de la bandeja de cartas de ave boca arriba o al azar del montón. Tenéis que tener en cuenta que si robáis cartas de ave de la bandeja, los huecos no se reponen hasta que no acabe tu turno. Del mismo modo, en esta otra situación, al realizar la acción robar cartas de ave, colocaría el cubo de acción en este hueco. Esto me permite robar 2 cartas de ave. Vamos a suponer que me interesa este ave. Como os decía, el hueco no se repone hasta que no acaba mi turno, así que si no me interesa ninguna de estas 2, tendría que robarla del montón. Vamos a suponer que ese es el caso. La robo del montón, ha acabado mi turno, no necesariamente. Como os decía, hay que seguir arrastrando el cubito hasta que llegue al área en el que aparece la descripción de la acción. Lo arrastramos. Habilidad de tipo marrón, ¿la queremos activar, sí o no? ¿La activamos o no? Vamos arrastrando hasta que lleguemos a dicha zona. En este momento en el que ha acabado mi turno es cuando renovamos los huecos libres en la bandeja de aves, con una nueva carta del mazo. De nuevo, en dicho hábitat hay huecos en los que además de coger la cantidad de cartas de la zona de arriba, también opcionalmente podríamos pagar un huevo para coger una carta de ave más. Deciros finalmente que cuando hayáis cubierto los 5 huecos de alguna de las hábitats, podéis seguir realizando dicha acción obteniendo beneficios a razón de lo que veis a la derecha del tablero. Por ejemplo, si ya tuviese cubiertos los 5 huecos del hábitat de marisma, podría seguir realizando la acción robar cartas de ave para obtener 3 cartas de ave y, opcionalmente, pagando un huevo más, una cuarta. A continuación, iríamos arrastrando el cubito y deteniéndonos en las cartas con habilidad de tipo marrón que queramos activar. La acción acabaría cuando el cubo llegue a la área en la que aparece la descripción de la acción. Bueno, como os decía, la ronda acaba cuando todos los jugadores hayan jugado todos sus cubitos de acción disponibles. ¿Qué se hace en ese momento? Lo primero, se retiran todos los cubitos de acción del tablero de cada uno de los jugadores. A continuación, se va a puntuar por los objetivos de final de ronda. La ronda que acabamos de terminar es la ronda 1, así que puntuamos por el siguiente objetivo. No voy a explicarlos todos, simplemente este como ejemplo. Número de cartas de ave jugadas sobre el tablero de jugador que tengan ese tipo de nido y que contengan al menos un huevo. Muy bien, ¿cuántas veces cumple el jugador amarillo dicha condición? Tiene 3 cartas de ave, vamos a ver el tipo de nido. Esta es el tipo de nido en cuestión y las otras 2 tienen el tipo de nido comodín, así que también puede usarse como el nido en cuestión. Muy bien, de esas cartas de ave, ¿cuántas tienen al menos un huevo? Solo 2. Esta otra, pese a ser tipo de nido comodín, no tiene huevo sobre ella, así que cumplimos la condición 2 veces.
Asumamos que estamos jugando contra otro jugador ficticio y que ese otro jugador ficticio ha cumplido el objetivo de la ronda 1 3 veces. Por lo tanto, es el que más veces ha cumplido el objetivo, se lleva el primer puesto en la mayoría y coloca uno de sus cubos de acción en dicho hueco. El jugador amarillo se ve relegado a la segunda posición. Fijaos entonces que para la siguiente ronda dispondremos de un cubo de acción menos. En el supuesto en el que los jugadores empaten en un determinado puesto de la mayoría, van a compartir puntos, pero han de dejar libres huecos a su derecha. Por ejemplo, en esta circunstancia, los cubos del jugador rojo y amarillo ocupan el hueco en cuestión en el que están empatando y dejarían libre el siguiente hueco. Si fuesen 3 jugadores los que empatan en un hueco, colocaríamos el cubito del tercer jugador en dicho hueco y se dejarían libres los 2 a su derecha. Por lo tanto, un hipotético cuarto jugador se vería relegado a colocar su cubito en ese hueco de ahí. Muy bien, ¿y cuántos puntos se llevan los jugadores empatados? Pues han de sumar los puntos del hueco que ocupan y de todos los que haya libre a su derecha, dividiendo los puntos entre el número de jugadores y obteniendo una cantidad redondeada hacia abajo. Por ejemplo, en esta circunstancia, 2 jugadores empatan en la primera posición, se llevan 4 y 1 puntos, 5 puntos, que dividido entre 2 da 2,5, redondeando hacia abajo, 2 cada uno. A continuación, descartamos todas las cartas de ave que haya en ese momento en la bandeja de aves y las reponemos con nuevas 3. Por último, la ficha de jugador inicial pasaría al siguiente jugador en sentido horario. Así pues, repito, la primera ronda tendría 8 turnos por jugador, porque hay 8 cubos, la ronda 2, 7 turnos por jugador, 6 en la ronda 3, 5 en la ronda 4. Por lo que en total tenéis 26 turnos por jugador, 26 acciones que tenéis que optimizar al máximo para beneficiaros de los puntos de final de ronda y de las bonificaciones de final de partida. Bueno, unos detallitos que voy a explicar antes de pasar a la puntuación final de la partida. Hay algunas habilidades de aves que os pedirán que solapéis cartas de ave de vuestra mano bajo dicha carta de ave. Eso supone que coloquéis una de las cartas de ave que tenéis aún por jugar en vuestra mano boca abajo debajo de la carta en cuestión. Por cada carta solapada que tengáis debajo de vuestras cartas de ave obtendréis un punto. Hay otras habilidades de ave que os pedirán que almacenéis fichas de alimentos sobre ellas. Por ejemplo, esta de aquí dice, tirad todos los dados que no estén en el comedero, si en alguno sale roedor, obtén dicho roedor y almacénalo en esta carta. Pues lanzaríamos los dados, si se obtuviese en la tirada al menos un roedor, se obtiene dicho roedor, pero en lugar de llevarlo a vuestra reserva, se almacena en dicha carta. Las fichas de alimento almacenadas en cartas no forman parte de vuestra reserva y no podéis usarlas para pagar el alimento requerido para jugar aves. Entonces, ¿para qué sirven las fichas de alimento almacenadas sobre cartas? Pues vais a obtener al final de la partida un punto por cada ficha de alimento colocada sobre vuestras cartas de ave. Y finalmente, algunos detalles más sobre la anatomía de las cartas que no hemos comentado todavía. El número que aparece al lado del icono de la pluma es el número de puntos que va a proporcionar dicha ave si la tenéis jugada sobre vuestro tablero al final de la partida. Esto ya lo hemos visto, es el tipo de nido que usa el ave. Este es el número de huevos que puede almacenar dicha carta de ave. Estos iconos en azul tienen importancia porque interrelacionan con bonificaciones de final de la partida. Por ejemplo, esta que descarté aquí nos dice, vais a obtener puntos en función de la cantidad de aves que tengáis jugadas sobre vuestro tablero con el icono de las huellas de las patitas de las aves. Esta carta en particular tiene dicho icono. Finalmente, la envergadura del ave. Hay algunas aves cuya habilidad interactúa con la envergadura de otras. Por ejemplo, esta de aquí, el aguilucho pálido, vamos a suponer que estuviese
colocada en el hábitat de pradera, que estamos realizando la acción de poner huevos y que llegamos a su momento de activación. Nos dice, mira una carta de ave del mazo. Esto es del mazo, no de ninguna de las que tenéis en la bandeja de aves, como tiene todo el sentido y veréis a continuación. Si su envergadura es inferior a 75 centímetros, la solapas bajo esta, de lo contrario la descartas. Esta tiene una envergadura de 15 centímetros, inferior a 75, podríamos solaparla debajo de esta otra y ala, un puntito más para el final de la partida. Si hubiésemos obtenido un ave cuya envergadura fuese superior a 75, por ejemplo, esta de aquí, el pelícano norteamericano de 274 centímetros, pues se descartaría. Y listo, me puedo estar dejando un montón de habilidades más, pero es que son un montón y no vamos a explicarlas todas. Así que ahora vamos a pasar a explicar la puntuación de final de partida. Bueno, pues ahora sí, vamos a cerrar el tutorial explicando cómo se puntúa al final de la partida. Vamos a obtener puntos por los siguientes conceptos. En primer lugar, puntos por cada carta de ave jugada sobre el tablero. Así que vais a sumar todos los números que aparecen a la izquierda del simbolito de la pluma y los contabilizáis. Puntos que obtengáis por vuestras cartas de bonificación. Al principio de la partida se os repartieron 2 y os quedasteis una, pero hay algunas habilidades de ave que os permiten adquirir más cartas de bonificación durante la partida. Vamos a suponer que hemos llegado al final de la partida con estas 2. Pues este me dice, aves con envergadura de 30 centímetros o menos. Tengo esta de aquí, esta no, esta de aquí, esta, ya está. Tengo 4 o 5 aves que cumplen dicha condición, pues 3 puntillos. También tengo aves con el icono de las huellas de las patitas de las aves. Muy bien, a ver cuántas tengo. Pues solo tengo una, así que como se requiere al menos 2 o 3 aves para puntuar 3 puntos, pues por este concepto no tendría ninguno. Puntos por los objetivos obtenidos al final de cada ronda, pues es sumar los que hayas obtenido en cada una de ellas. Y finalmente, un punto por cada huevo colocado sobre vuestras cartas de ave, un punto por cada ficha de alimento colocada sobre vuestras cartas de ave y un punto por cada carta solapada bajo vuestras cartas de ave. Sumáis todos los puntos, el que más puntos haya obtenido es el ganador. En caso de empate, gana el jugador al que le queden más fichas de alimento. Si aún así el empate persiste, se comparte la victoria entre los que hayan empatado. Y listo, esto no tiene más. Así se juega a Wingspan en modo de 2 a 5 jugadores. Recogemos todo esto un poquito y pasamos a la valoración. Bueno, muchachada, pues llega el momento de decir qué me ha parecido este Wingspan, pero antes de ello vamos a hablar de algunos aspectos del juego, empezando por los componentes. Bueno, pues con respecto a los componentes, a poco que hayáis buscado cualquier cosa sobre el juego por internet, os habréis dado cuenta del excelso trabajo de edición que ha hecho con el juego Stonemaier Games, algo que es marca de la casa y que ya ha demostrado en otros títulos como Viticulture o Side. Bueno, pues la edición y estética del juego es sencillamente sobresaliente. El tamaño de las cartas, casi 200 entre aves y bonificaciones, sin contar las del automa, es de 56 por 87, es decir, el estándar USA, y tiene un gramaje que, si no es excelente, es al menos correcto. Las podéis guardar en la caja de plástico que trae con 3 huecos y que se cierra con la bandeja sobre la que colocáis las aves vistas. Bueno, pues también tenemos 75 miniaturas de huevo en 5 colores diferentes que se quedan perfectamente de pie sobre las cartas de ave. Bien podrían haber sido tokens, pero ya sabemos cómo se la gasta el amigo Jamie con las producciones. En cuanto al color de los huevos, de momento no sirve para nada, pero demos tiempo al tiempo que ya veremos cómo sale una expansión que interactúe con el color de los mismos. La torre de dados a modo de comedero es otro puntazo que se marca la editorial. Se monta y se desmonta fácilmente, con sus pros y sus contras. Como montada no cabe dentro de la caja, siempre es de agradecer emplear poco tiempo en su montaje y desmontaje. Pero también os digo, la torre se separa fácilmente de la base como no seáis muy cuidadosos tirando los dados. Los dados son bien grandes pero de madera, cosa que no me gusta especialmente porque tienden a ensuciarse más que los de plástico. Los tableros de jugador son bien grandes, se pliegan sobre sí mismos en 2 caras y también tienen un buen grosor. Están muy bien diseñados gráficamente y todo queda muy claro. En cambio, el tablero de bonificaciones de final de ronda es bastante pequeño y casi de papel de fumar. Sorprende que hayan descuidado tanto este componente cuando el resto son excelentes.
Por último, tenemos más de 100 tokens de alimentos de 5 tipos diferentes con un tamaño y grosor adecuados. Bien podrían haber hecho miniaturas para estos, pero ya nos habríamos ido a unos precios de risa para el juego. En definitiva, el mejor aspecto del juego es la producción de sus componentes y la razón por la que llama tanto la atención. No le voy a dar un excelente por las pegas que he comentado anteriormente, pero sí que tiene un nivel de producción muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, pues pasamos al siguiente aspecto del juego, que son sus mecánicas. Wingspan es un juego de colecciones, gestión de mano y desarrollo de cartas en el que se puntúa por varios conceptos como en toda ensalada de puntos. Existen 3 elementos fundamentales en el juego, que son las cartas de ave, los alimentos y los huevos, y necesitarás de estos 3 para desarrollar tu aviario, y tendrás una acción específica dedicada a obtener cada uno de ellos. Cada acción de obtener alguno de estos 3 elementos está asociada con un hábitat diferente sobre la que puedes colocar aves. Cuantas más aves coloques en un hábitat, más potente será la acción de obtener el elemento asociado. En total tenemos solo 4 sencillas acciones y ejecutamos una cada turno hasta un total de 26 turnos repartidos en 4 rondas. Las mecánicas para obtener cada uno de estos 3 elementos son diferentes. La más sencilla es la de los huevos. Simplemente coges la cantidad necesaria de huevos de la reserva y los colocas sobre tus cartas de ave respetando la capacidad de cada una de ellas. La de los alimentos interactúa con el comedero y podremos coger el alimento correspondiente del suministro sacando del comedero un dado que muestre la cara del alimento correspondiente. Y finalmente tenemos las cartas de ave. Simplemente cogeremos cartas de ave bien del mazo, que están boca abajo, o una de las que están boca arriba sobre la bandeja de aves. Y ojo que la bandeja de aves no se repone hasta el final del turno activo. Cuando realizamos alguna de estas 3 acciones, también activamos los poderes de las cartas de ave con fondo marrón que tenemos jugadas en el hábitat asociado, con lo que podremos activar combos interesantes, pero no tan complejos como en otros juegos de desarrollo de cartas como Colonos del Imperio o Terraforming Mars. La clave está en optimizar tus acciones para obtener la mayor puntuación posible al final de la partida entre tus cartas de ave, las bonificaciones de final de partida, las puntuaciones de final de ronda, huevos, alimento colocado sobre aves y cartas solapadas bajo ellas. Respecto a la interacción entre jugadores, el juego propone 2 modelos, por eso tenéis un tablero de puntuaciones de final de ronda con 2 caras distintas. Por un lado tenemos el modo no competitivo o más multisolitario, que propone que cada jugador puntúe en cada ronda según el número de veces que cumple el requisito de dicha ronda. En el modo competitivo, el que recomiendo jugar preferiblemente, se puntúa de otro modo, se puntúa por mayorías, es decir, más o menos puntos en función del puesto que ocupes en la lista de los que más veces cumplan el requisito de la ronda. Esto cambia por completo la experiencia de juego, de jugar a un juego en el que estás pendiente de tu tablero individual y punto, a introducir un elemento competitivo que te obliga a estar pendiente de lo que hacen los demás y adelantarte a ellos en la consecución de las mayorías. Mi opinión es que consigue ofrecer un buen reto estratégico de optimización con unas reglas sencillas que se explican en 10 minutos, aunque ya sabemos que Mr. Play for Life siempre suele alargar estos tiempos. Así que si estáis viendo el tutorial le dais a velocidad 1.5x. Canela, niña. Bueno, siguiente apartado de la reseña, complejidad. Ya está más o menos dicho. Se trata de un juego ligero que normalmente vais a ventilar en menos de 1 hora y explicar en menos de 10 minutos, porque ya habéis visto, son solo 4 sencillas acciones con unas mecánicas asociadas a cada una de ellas con la complejidad del mecanismo de un botijo. Pese a que estamos ante un euro y sin llegar a calificarlo como familiar, sí que os lo recomiendo como juego accesible para la mayoría de los jugadores, ya que ni siquiera los combos son difíciles de gestionar. Bueno, siguiente apartado de la reseña, ¿es Wingspan un juego más azaroso o más controlable? Bueno, pues seamos francos, Wingspan introduce elementos significativos de azar que pueden dar al traste con tus estrategias. Por ejemplo, para bajar las aves necesitas pagar los alimentos que éstas requieren y normalmente vas a coger dichos alimentos del comedero de aves. Pero en el comedero de aves están disponibles los alimentos que muestran las caras de los dados, por lo que estás restringido a esto y a que la fortuna te sonría. Y por otro lado, las bonificaciones de final de partida y de final de ronda interactúan por lo general con el tipo de ave, y estas tendrás que cogerlas de las que hay vistas boca arriba sobre la bandeja o al azar del mazo. Mi recomendación es que atiendas al porcentaje de cartas que cumplen la condición de bonificación, que esto viene impreso en dichas cartas, y que refresquéis la bandeja de aves al máximo posible. Os podéis tirar toda la partida esperando un determinado tipo de aves y ni olerlas. Y ojo al azar en el modo solitario con el automa. Hay algunas cartas de bonificación de final de partida que, como le toquen al automa, te pueden poner las cosas cuesta arriba, por no decir imposibles. Venga, otro apartado más para la reseña, escalabilidad.
Como os decía al principio del vídeo, Wingspan es un juego de 1 a 5 jugadores con una interacción entre ellos no muy alta para el modo competitivo y nula para el modo multisolitario o no competitivo. Así que os podéis hacer una idea de que el juego funciona igual de bien para todo número de jugadores, excepto la duración de las partidas, por supuesto, que puede oscilar entre unos 30 minutos para 2 jugadores y unos 75 para 5 cuando ya estéis jugando con jugadores familiarizados con el juego. Eso sí, y esto va relacionado con el azar, a menos jugadores se mueven menos la bandeja de aves y el comedero de alimentos, por lo que tendréis que controlar aún más el timing de acceso a las mismas para que tus rivales no te quiten los elementos que necesites. Bueno, chavalería, último apartado de la reseña, rejugabilidad. Si uno coge la caja de Wingspan y mira sus componentes, ve 170 cartas de aves diferentes, 16 losetas de puntuación de final de ronda, 26 cartas de bonificación de final de partida. Uno piensa, Wingspan es un juego rejugable hasta el infinito, ¿no? Bueno, pues en mi opinión no. Y os voy a tratar de argumentar por qué. Aunque haya 170 cartas de aves diferentes, sí que es verdad que según el apéndice que trae el juego, hay solo 40 tipos de poderes diferentes. Y ya os digo que algunos de ellos son prácticamente iguales. Con las cartas de bonificación de final de partida pasa algo similar. Realmente solo hay 17 categorías de bonificaciones diferentes. Pero donde más me chirría el juego a mí es en las losetas de puntuaciones de final de ronda. Porque pese a ser 16, no todas las combinaciones son posibles, ya que vienen 8 a doble cara, pero es que son prácticamente iguales entre ellas. De hecho, hay 6 categorías diferentes únicamente. Tras jugar 4 o 5 partidas ya las habréis visto todas. No digo que el juego os vaya a aburrir, ni que vayáis a ver partidas iguales, ni mucho menos, pero sí que tras varias de ellas vais a echar en falta algunos poderes y algunas bonificaciones más. Pero vaya, que no os preocupéis que el Tito Jamie ya se encargará de traernos expansiones donde se incrementará la rejugabilidad, ya veréis. Bueno, muchachada, pues ya vamos a ir cerrando el vídeo con la puntuación, que para ser un juego ligerito me he enrollado como si fuera un brass. Para los que no conozcan mi escala de puntuaciones la dejo abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues sin más, Mr. Play for Life cataloga este Wingspan como... Jarrillo lata. Pues sí, muchachada, jarrillo lata, porque Wingspan se trata de un buen juego que funciona como un reloj gracias a sus mecánicas sencillas y directas. La producción y estética del juego son sencillamente sobresalientes. Y si os habéis hartado de ver fotos de partidas por las redes sociales, no es una casualidad. La verdad es que cuando lo tenéis todo dispuesto ahí sobre la mesa tan bonito, cuesta resistirte a tirarle una foto. Tiene la interacción justa en el modo competitivo, el que, repito, recomiendo jugar preferiblemente, para darle pimienta a las partidas y que no se convierta en una partida de 5 personas mirando su tablero de jugador y sin levantar la cabeza de los mismos. Pero pese a que hace todas estas cosas bien, tampoco lo veo como un imprescindible en toda la biblioteca. Otros juegos de desarrollo de cartas como Estado 51 o Terraforming Mars os pueden aportar experiencias mucho más satisfactorias que esta, pese a que Wingspan es una versión mucho más light que estos otros. Wingspan también tiene aspectos que lucen menos que el resto, como el apartado del azar y la falsa alta variabilidad de poderes de aves y de bonificaciones. Seguramente el amigo Stegmaier va a sacar provecho del tremendo éxito en ventas en que se ha convertido este juego y nos va a sacar expansiones una tras otra para aumentar las cartas de ave, las losetas de bonificaciones. Seguramente introducirá nuevas mecánicas que espero hagan de Wingspan un juego mucho mejor de lo que ya lo es. Sin más, chavalería, un saludo y nos vemos en los bares.